La era de los reyes sin corona. 10 años de tiranía de Jordan. La época dorada. Los años 90 no fueron solo una década de baloncesto, fueron una guerra de trincheras. Fue la era de las zapatillas icónicas, de las defensas que hoy serían ilegales y de los gigantes que dominaban la pintura. Pero sobre todo, fue la era de un hombre, Michael Jeffrey Jordan. Mientras los Chicago Bulls construían la dinastía más temida de la historia, dejaron a su paso un rastro de leyendas rotas. Jugadores que en cualquier otra época habrían tenido 3 o 4 anillos, pero que terminaron sus carreras con las manos vacías. Hoy, analizamos a fondo a los 5 grandes que Jordan dejó sin gloria. Patrick Ewing y la Batalla de Nueva York. Empezamos en la Gran Manzana. Patrick Ewing era el corazón de los New York Knicks. Un pívot de la vieja escuela, rudo, incansable y con un tiro de media distancia letal. En los 90, los Knicks versus Bulls no era un partido, era una pelea de boxeo. Ewing tuvo que sufrir la humillación de 1991, 1992, 1993 y 1996. El momento más doloroso fue en 1994, cuando Jordan se retiró por primera vez. Ewing llegó a las finales, pero cayó ante Olajuwon. Cuando Jordan volvió, la ventana se cerró para siempre. Ewing se retiró como el máximo anotador de los Knicks, pero sin el trofeo que la ciudad tanto ansiaba. Charles Barkley, el MVP que desafió a Dios. En 1993, Charles Barkley estaba en la cima del mundo. Tras ser traspasado a Phoenix, ganó el MVP de la temporada, dándoselo a Jordan. Las finales de ese año son, para muchos, las mejores de la década. Barkley promedió números de videojuegos, pero Jordan respondió promediando 41 puntos por partido, un récord que aún hoy parece imposible. Barkley confesó años después que tras el juego 2 se dio cuenta por primera vez de que había alguien mejor que él en el mundo del baloncesto. Esa derrota lo marcó para siempre. El Jazz de Utah, la perfección sin premio. Si hablamos de constancia y sincronización absoluta, es imposible no mencionar a John Stockton y Karl Malone. Juntos, bajo la dirección de Jerry Sloan, ejecutaron el pick and roll más perfecto, mecánico y letal de la historia de la NBA. Una jugada que todo el mundo sabía que venía, pero nadie podía detener. Las estadísticas son monumentales. Stockton, el máximo asistente y ladrón de balones de todos los tiempos. Malone, una fuerza imparable y el segundo máximo anotador histórico en aquel momento. Durante 18 temporadas consecutivas, funcionaron como un reloj suizo, convirtiendo a Utah en una potencia que nunca se perdió los playoffs. Llegaron a la cúspide en 1997 y 1998, momentos en los que el Jazz era, libra por libra, un equipo más profundo y quizá mejor armado que los propios Bulls. Parecían destinados a la gloria, pero se toparon con una fuerza de la naturaleza. Michael Jordan tenía otros planes.
El desenlace es doloroso pero icónico. La imagen de Malone siendo despojado del balón por las manos rápidas de Jordan en los segundos finales del Juego 6 de 1998, seguida inmediatamente por el legendario The Last Shot sobre un desequilibrado Bryon Russell, es la síntesis de una auténtica tragedia deportiva. Stockton y Malone quedaron inmortalizados como dos genios del juego, leyendas del Salón de la Fama que no tienen un anillo en sus dedos únicamente porque un hombre, el más grande de todos, decidió unilateralmente que esa gloria no les pertenecía. Reggie Miller, el arte del trash talk. La historia de los 90 a menudo olvida que no todos los que cayeron ante la dinastía fueron pibos callados o estrellas tímidas. Hubo una voz disonante que se negó a ser intimidada. Reggie Miller. Él no solo compitió contra Michael Jordan, sino que lo llevó al límite psicológico, utilizando una verborrea incesante y una arrogancia desafiante para meterse bajo la piel del número 23 como casi nadie se atrevió a hacer. Miller y sus Indiana Pacers, un equipo diseñado para la batalla física y mental, no fueron meros espectadores. Estuvieron a un solo suspiro de reescribir la historia. En las feroces finales de conferencia de 1998, arrastraron a los intocables Bulls al borde del abismo, forzando un séptimo juego épico y agónico que hizo temblar los cimientos de la liga. Fue la prueba más dura para Chicago, demostrando que la amenaza de Indiana era real. Sin embargo, a pesar de su valentía, de su sangre fría en el clutch y de su lengua afilada, el desenlace fue implacable. Reggie Miller se retiró sin un anillo de campeón, uniéndose a la lista de leyendas sin corona, por una única y devastadora razón: Michael Jordan nunca se lo permitió. Conclusión y reflexión. ¿Hace esto que sus carreras sean menos valiosas? Al contrario, la grandeza de Michael Jordan se mide por el tamaño de los rivales que tuvo que derrotar. Ser un sin anillo en los 90 no es una vergüenza, es una medalla de honor por haber sobrevivido a la era más competitiva de la historia. Para ti, ¿quién es el mejor jugador de esta lista? ¿Barkley o Malone? Cuéntamelo en los comentarios. Jackson to Davis, and now Miller spotted up for three.